Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Acabamos de leer la palabra del Señor. Amén. Para mí es una dificultad algunos pasajes, porque yo me hago algunas preguntas como predicador. Estamos viendo cómo el Evangelio sale de Jerusalén al mundo entero. Hemos visto en la vida de Pedro cosas extraordinarias y maravillosas, como la sanación de un cojo. Johan, ¿cómo se llamaba el cojo? Muy bien. Pensé que estabas comentando eso. ¿El cojo cómo se llamaba? ¿Nadie sabe? ¿Quién sabe? Es que lo vimos hace muy poquito. Comienza con E y no era bajito. Eneas, muy bien. Luego se resucita a una mujer de la iglesia. ¿No era Tabita? Muy bien. Usted tiene el don de las respuestas. Eso está muy bien. Dorcas o Tabita, que eran la misma, pero fíjense que no son personas judías. Y aquí ahora nos damos cuenta que estamos hablando de un hombre que está en Cesarea llamado Cornelio. Y hace 8 días hice un énfasis muy claro y marcado sobre un hombre moralista, religioso, y alguien me comentó, me dijo, pero pastor, no veo que ha sido encontrado. Y yo les dije que eso se va a desarrollar en todo el capítulo. En medio de esta historia que a Dios le plació contarnos a nosotros a través de Lucas, que escribió a un Teófilo, así se llamaba el receptor de esta carta. ¿Por qué razón? Dentro de esta hermosa historia, que un hombre llamado Cornelio, él tiene una visión, ¿se acuerdan? Que le dice algo muy importante. Hechos capítulo 10, versículo 4. Mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir ¿a quién, Karina? Ahí dice a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Muy bien. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene casa junto al mar. Él te dirá que es necesario que hagas. Ido el ángel, hablaba con Cornelio. Este llamó a sus 2 criados. ¿Y a quién fue a buscar? A Pedro. Esto está sucediendo en Cesarea, en otra ciudad. Ahora, en el versículo 9, dice: al día siguiente de este evento, mientras iban por el camino,
se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. O sea, los dos criados están acercándose a, ¿qué ciudad? A Jope, muy bien. ¿Dónde se encontraba Pedro? Santiago, ¿dónde se encontraba Pedro? En Jope. Cornelio está en Cesarea, manda por él. Y en esto yo quiero que use un poco la imaginación. ¿Por qué razón? Porque pasa algo extraordinario. Pedro subió a la azotea para orar. Ahora, no vayan a pensar es para ser visto. La azotea en esos tiempos de estas casas era lo más alto que había en la ciudad. Normalmente es para que nadie lo viera y más bien para estar tranquilo. Porque todo hombre de Dios y mujer de Dios ora. Y no ora para decir, ay Señor, te encargo mi economía, mi comida, No, es para derramar su corazón delante de Él. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora, no me expliquen, no me pregunten qué significa esto, porque no sé si fue una visión, ahora no vayan a pensar que era de hambre que le dio, pero le pasó algo extraordinario, eso sí. ¿Y qué pasó en la historia? Que vio el cielo abierto y descendió algo semejante a un gran lienzo. ¿Qué es un lienzo? Es como una sábana blanca. Imagínense una sábana blanca que está amarrada por los 4 lados y esa sábana era tan grande que habían animales. Y acá dice qué tipo de animales. Dice cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y el Señor le dice, levántate y mata. Esto todo es una visión ¿quién la está teniendo, Juan David? Pedro. Muy bien. Ahora, la pregunta que yo me hago en esta narrativa es muy sencilla. ¿Qué está pasando? Ahora, muchos han acusado a Pedro de que Pedro no había entendido que el evangelio era para personas que no eran judías. Porque los judíos, ¿saben cómo veían a los no judíos? Como inmundos. De hecho, cuando un judío se encontraba con otro judío y hablaban de un vecino no judío, decían ese perro. De esa manera despectiva. ¿Por qué razón? Porque en el mundo de los judíos, los perros no eran el mejor amigo de los hombres. Los perros eran eran animales, fieras, que atacaban y robaban su ganado. Los perros en la escritura no son los mejores amigos, no son las mascotas de la casa, no son los hijos ni la familia. Eran enemigos del pueblo de Dios porque ellos eran pastores. No los tenían ni para apacentar. Ahora, él había venido de sanar, ¿cómo se llamaba el cojo? Eneas. De resucitar a Tabita, Dorcas. Y ahora, miren lo interesante, ¿él dónde estaba viviendo? En Jope, en la casa de Simón. Sí, Simón, pero Simón, ¿a qué se dedicaba? ¿Pero qué significará un curtidor? ¿Qué hace un curtidor? Es alguien que trabaja las pieles de los animales. O sea, ¿qué quiere decir? Alguien que mataba a los animales no para comer, sino por sus pieles. O sea, imagínense la casa de un curtidor, con pieles colgando por todos lados, al sol, a los químicos, a las cosas como ellos hacían para poder usar esas pieles. Y de hecho, solo piensen en algo. Todo curtidor, por su razón de su trabajo, era abominable también para los judíos. Porque los judíos no podían tocar animales muertos, no podían tener contacto con la sangre. Ahora, entendiendo todo esto, y yo les estoy contando cuando me acerqué al texto para poder predicarles y enseñarles, decir, y entonces, Dios, ¿tú qué quieres decir aquí? ¿Por qué razón? Porque yo me doy cuenta que Pedro no tiene ningún rechazo hacia las personas no judías.
Y recordemos que el Señor Jesús le dijo a Pedro, yo te daré a ti las llaves del reino. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, ¿qué decía esto? Que a través de la predicación del Evangelio las personas iban a llegar a Cristo, y llegadas a Cristo, manifestando su fe acá en la tierra, iban a entrar al reino de los cielos. Entonces, difícilmente este texto dice eso. Ahora, probablemente sí que lo que le pasaba a Pedro era algo totalmente diferente. Las luchas que hay en su corazón. Y hay algo muy interesante en este texto, porque la visión de Pedro nos tiene que hablar de algunas cosas. Lo primero que nosotros debemos entender es el tema de la santidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo el Antiguo Testamento, de una manera extraordinaria, nos enseña algo muy puntual: que Dios es santo y que ninguna cosa inmunda está en su presencia. De hecho, miren, queridos hermanos, los cristianos en la iglesia, de Hechos de los Apóstoles, en cuanto ellos creían, el primer deseo y anhelo que tenían, ¿cuál era? Bautizarse. Lo segundo, asistir a la iglesia. Porque ellos consideraban que estar en la presencia de Dios es un privilegio. No es como, oye hermanito, mañana vas a venir. Mañana tenemos ágape. Y el otro es, hágase. No, pero es que ven temprano, porque no. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña que estar en la presencia de Dios es un gran privilegio. Que aquel que ha nacido de nuevo entiende que estar ante la presencia del Señor no es estar ante la presencia del pastor, de los ancianos, de los diáconos o de las personas. Yo vengo aquí, es disponerme. ¿Para qué venimos? Muy bien, para adorar, pero si me lo traducen al español a un niño, ¿cómo le explicamos qué significará adorar? Johan, ¿tú sabes qué significa adorar? No, tranquilo, si no sabes, dime, porque acá le preguntamos a Andrés qué significa adorar. ¿Sabes qué es adorar? Cantar a Dios. Muy bien, te estás ayudando, Andrés. ¿Qué más? Leer la Biblia. ¿Qué más? Orar a Dios, pedirle, suplicarle, presentar lo mismo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Saben? Hoy en día sufrimos de una problemática clara en nuestra vida. ¿Y saben cuál es? La falta de temor a Dios. Hoy les aseguro que ustedes no comprenden lo que significa es tener temor a Dios. Porque muchas veces la rutina de lo que hacemos cada domingo nos ha sacado de esto. Pero les voy a presentar un pasaje de la Biblia que habla de la presencia de Dios y de lo que significa es que Dios te hable. De lo que significa es venir ante la presencia del Señor. De lo que significa es haber nacido de nuevo y creer en Cristo. Isaías capítulo 6. En su versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, yo quiero que comprendan algo. En el momento en que Isaías tiene esta visión, muere el rey que había sido puesto en el pueblo de Dios. Lamentablemente, en ese momento, la inmoralidad, la injusticia, las vidas fáciles y libertinas eran manifiesto. La humanidad no cambia. A veces las personas dicen, no quiero tener hijos porque la humanidad hoy está peor que nunca. No, mentira.
El ser humano no puede inventar más pecados. ¿Saben por qué? Porque no puede inventar la ley de Dios. Es en serio. Dios dice no matarás y el hombre asesina. Dice el Señor es verdad y el hombre miente. Solo para que evalúen. Las sociedades nunca van a estar peor. De hecho, Dios la guarda para que no se desboque, para que no se entregue a todas sus pasiones. Y a veces por eso vienen grandes guerras, pestes y destrucciones. Porque cuando el hombre es afligido, es cuando vuelve a Dios. ¿Sí? Yo no he visto a alguien que esté sufriendo por su vida y que diga, Satanás, sálvame. No, hasta el ateo eleva sus ojos y dice, Señor, Dios, sí existes. Pero vamos a volver a la vida de un hombre de Dios. En este momento en que muere el rey Usías, pasa algo extraordinario. Por encima de él habían serafines, cada uno de 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo pregunto, ¿esa es la visión que tú tienes cuando vienes a la casa del Señor? ¿O tú dices, ay, qué aburrido? ¿O te pones a conversar con tu vecino? ¿O a hacer otra cosa? Porque dice que aquí la presencia del Señor está de tal manera, versículo 4, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Es como cuando cruje las puertas. Y la casa se llenó de humo. En este momento, Isaías tiene una reacción ante la presencia del Señor. ¿Y saben cuál es? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si nosotros, el pueblo de Dios, empezáramos a comprender que estamos en este lugar, no para escuchar a Juan José. Yo un día moriré, un día no estaré, un día otro tomará mi lugar. Pero aquel que predica la palabra de Dios viene a proclamarte la palabra de Dios para decirte que te arrepientas en tus pecados, para fortalecerte en tu fe, para alimentarte tu fe cuando tienes fe, o para convertirte o regenerarte si no tienes fe, para decirte algo extraordinario y decirte, Dios está aquí. Y la presencia de Dios en medio de Isaías le llama a decir, ay de mí que soy muerto. Ahora, no vaya a pensar que él era un hombre mal hablado, grosero, no, para nada. Sino que una persona que no ha experimentado la presencia de Dios, por lo general va a tomar la vida cristiana desde la perspectiva moralista y religiosa. Voy para que me vaya bien. Ay, yo no fui a la iglesia, por eso me estrellé. No, como no leí, me pusieron el comparendo. No, y por esto me robaron. Y eso es equivocado. Isaías dice, ay de mí que soy muerto. Dice versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio